Buenos días a todos. Es un honor, es un privilegio poder estar con cada uno de ustedes nuevamente. Ciertamente es más que un honor poder abrir el libro de Dios en esta mañana. Agradecido no solamente a la congregación, sino también a los pastores por esta invitación y por la confianza de prestarme el púlpito. No es algo sencillo, no es algo que se deba pasar por alto. Hay que proteger el púlpito y mucho más en la época en que nos encontramos, pero damos gracias al Señor de que Él nos haya fieles en la exposición de su palabra. Así que es un privilegio en esta mañana que podamos reunirnos para estudiar el libro de Dios. Vivimos en tiempos donde la verdad se ha vuelto algo relativo. La cultura ataca la autoridad de la Biblia y aún dentro de muchas iglesias se ha abandonado la Escritura por completo. Se han abandonado las Escrituras en favor de filosofías humanas. Pero si dejamos a un lado la palabra de Dios como la máxima autoridad, ¿en qué o dónde encontraremos el sustento? Si abandonamos, nos unimos a aquellas iglesias que han abandonado la autoridad y suficiencia de las Escrituras, ¿dónde nos apoyaremos? ¿Dónde hallaremos el refugio? ¿Dónde encontraremos el sustento, esa roca que nos mantiene firme? ¿Qué autoridad nos guiará si no es la palabra de Dios? Martín Lutero, al enfrentar la oposición de la Iglesia de Roma, declaró lo siguiente: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque ir contra la conciencia no es seguro ni correcto. Que Dios me ayude. Amén. Amén. La Biblia no es simplemente un libro religioso entre muchos otros, sino que es la revelación perfecta de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, como hemos leído, el apóstol Pablo afirma que la Escritura es inspirada por Dios y totalmente suficiente para la vida y la piedad del creyente. Leamos nuevamente su palabra para tenerlo fresco en nuestra mente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén a su palabra. En este pasaje, Pablo exhorta a su hijo en la fe, Timoteo, a permanecer en la palabra de Dios, porque su palabra es suficiente para transformar vidas y equipar al creyente. Hoy veremos 3 verdades fundamentales sobre las Escrituras que afirman su autoridad y su suficiencia. Estas 3 verdades serán nuestros 3 puntos: su origen, su suficiencia y su propósito. La Escritura, por ser inspirada por Dios, es completamente suficiente para enseñar. Es completamente suficiente para corregir, para instruir y capacitar al creyente en toda buena obra. La palabra de Dios es la única autoridad suficiente para nuestra vida y ministerio, porque es inspirada por Dios, útil para transformar al creyente. Es suficiente para equiparlos, como dice el texto, en toda buena obra. Nuestro primer punto, hablando del origen de las Escrituras. La primera afirmación que Pablo hace en este pasaje es crucial para nosotros. Toda la Escritura
es inspirada por Dios. Esta declaración establece el fundamento sobre el cual se edifica todo lo demás. Si la Escritura no es de Dios, entonces no tiene autoridad. No es de Dios, entonces no es confiable y no es suficiente. Pero Pablo deja en claro que la Escritura no es un simple libro humano, no es una guía de religión, es la palabra viva del Creador. La frase inspirada por Dios se traduce de un término griego que literalmente significa exhalada por Dios. No significa que Dios inspiró a los escritores bíblicos de la misma manera en que un poeta o un novelista se siente inspirado al escribir. No es una inspiración subjetiva, ni un simple impulso emocional. Es una declaración objetiva y llena de autoridad. Dios es el origen de las Escrituras. Es su palabra. No es la palabra del hombre. No es la palabra de los teólogos de antaño. No es la palabra de los teólogos modernos. Es la palabra de Dios y tiene derecho de autor. Le pertenece a Él. No tenemos el derecho ni la autoridad para corregir, transgiversar o reinterpretar lo que Dios quiso comunicar por medio del autor original. La Biblia no proviene del hombre, proviene de Dios. ¿Qué significa que la Escritura es inspirada? Para entender esto mejor, debemos ver cómo la Biblia misma describe su propio origen. Ella se interpreta a sí misma. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21, Pedro explica el proceso de la inspiración, declarando lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí observamos dos verdades fundamentales. La Escritura no es el producto de la voluntad humana. Los profetas, los apóstoles, los escritores bíblicos no decidieron por su propia cuenta escribir este libro. Fue la voluntad de Dios. No fue decisión del hombre, por el contrario, el Espíritu Santo, plenamente Dios, guió a los escritores bíblicos para que escribieran exactamente lo que Dios quiso que se escribiera. Por lo tanto, lo que tenemos hoy es el resultado de la providencia de Dios. El Dios que gobierna la historia, que quita y pone reyes, es el Dios que ha preservado su palabra para que hoy en Arenal podamos predicarla fielmente. Esto significa que cada palabra de la Escritura es el resultado de la obra sobrenatural de Dios mismo. No es el resultado de la inteligencia humana ni de un simple esfuerzo literario. Es la revelación de Dios al hombre. Dios, el Dios infinito, se quiso revelar. Y la creación no puede soportar tanta revelación. Los cielos cuentan su gloria. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche, otra noche declara sabiduría. No puede soportar la gloria de Dios, pues ni los cielos pueden contenerla. Y Él ha tomado la decisión de revelarse de una manera que pase el tiempo y todavía se mantenga firme. Amén. Bajo la Escritura, la palabra de Dios.
Ahora esto nos lleva a una pregunta importante. Si la Biblia es inspirada por Dios, ¿hasta qué punto lo es? ¿Es toda la Escritura inspirada o solo algunas partes de ella? Pablo responde con una afirmación categórica, llena de firmeza y de autoridad. Toda la Escritura es inspirada. Observa que el texto dice toda la Escritura. Esto significa que la inspiración de Dios no se limita a ciertas partes de la Biblia, sino que extiende la totalidad de la Escritura, desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis. Toda ella es inspirada. Los textos fáciles de entender y los textos difíciles de entender son inspirados por el Espíritu Santo. No solo los salmos, no solo los evangelios, no solo las palabras de Jesús, sino que todo el Antiguo y Nuevo Testamento es el resultado de la inspiración divina de Dios. Esto es importante porque hoy en día muchos quieren dividir la Biblia en secciones inspiradas y no inspiradas. Algunos dicen que solo las palabras de Jesús son importantes y ponen las palabras de Jesús en un lugar, las palabras de Pablo en otro lugar, las palabras de Pedro en otro lugar, y así hacen un podio y un ranking de qué palabras son más importantes. Otros argumentan que los escritos de Pablo, cuando él dice digo yo y no Dios, es simplemente una opinión humana, que Pablo no estaba siendo inspirado. Otros dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero que no toda ella es palabra de Dios. Pero Pablo deja en claro que toda la Escritura, toda ella es inspirada, exhalada por el Espíritu Santo. Jesús mismo afirmó la inspiración total de la Escritura cuando dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él utilizó la autoridad de las Escrituras, él se afianzó, abrazó la palabra como máxima autoridad en el momento de la prueba. Y fue su confianza en que su palabra era fiel que lo sacó de la prueba. Cada palabra de la Escritura proviene del Dios Trino y por lo tanto tiene autoridad absoluta. No solamente en el creyente, no solamente en la iglesia, sino que todo el mundo finalmente doblarán sus rodillas. Amén. Crean hoy o no crean, o crean mañana, toda rodilla se doblará. Amén. Y confesará que Él es el Señor. No podemos tratar la Escritura como un buffet libre donde tomamos lo que nos gusta y dejamos aquello que no nos complace tanto. Si creemos en Cristo, debemos aceptar que toda la Escritura es la autoridad final de nuestra vida. La Biblia es inspirada en dos sentidos claves. Inspiración verbal. Cada palabra en los manuscritos originales fue guiada por Dios. No solo los conceptos, sino las palabras específicas que los autores usaron como expresiones, ellas fueron dirigidas por el Espíritu Santo. Jesús mismo dijo en Mateo 5:18, porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Esto significa que cada detalle de la Escritura es inspirado. Incluso las letras más pequeñas del alfabeto hebreo. También es una inspiración plenaria. No solo algunas partes de la Biblia son inspiradas, sino que toda ella lo es. No hay niveles de inspiración.
Todo lo que la Biblia enseña proviene de Dios. Ya sea su historia, ya sea doctrina, ya sea profecía, ya sea exhortación, todo lo que enseña ella es palabra de Dios. Esto nos lleva a una aplicación muy importante. Si la Escritura es inspirada en cada palabra y en su totalidad, entonces debemos tratarla con reverencia y obediencia. Como oraba nuestra hermana Anita, con temor y temblor. Acercarnos a ella como dijo Isaías, llenos de temblor y llenos de temor. Si la Biblia es inspirada por Dios, entonces es infalible e inerrante. Infalible significa que la Biblia no puede equivocarse en lo que enseña. Inerrante significa que la Biblia es completamente libre de error en sus manuscritos originales. Esto se debe a que Dios no puede mentir. Dios no puede equivocarse. Si Dios es perfecto, su palabra es perfecta. Jesús mismo dijo en Juan 17:17, tu palabra es verdad. Y su palabra es verdad porque Dios es verdad. Esto significa que cuando la Biblia habla de la creación, de la historia, de la moral, de la salvación, del fin de los tiempos, cualquier tema, cualquier asunto es infalible, es inerrante. Ella es la autoridad por encima de la ciencia, por encima de las filosofías, de las ideas modernas en nuestro tiempo. Ella está por encima. Él ha puesto su palabra por encima de todas las cosas. Él ha puesto su nombre, su carácter, sus atributos, su ser por encima de todo, pero no lo dejó ahí, sino que también subió hasta ese cielo su palabra. Su palabra es el trono donde Dios se sienta. Una iglesia nunca estará más alta que su púlpito. El libro de Dios debe ser abierto en cada iglesia. Pero esto también tiene una implicación práctica para nosotros. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces debemos someternos a ella en todo lo que dice. No podemos poner nuestras opiniones, nuestras emociones o experiencias por encima de lo que la Biblia dice. Dios ha hablado y nuestra responsabilidad no es debatirlo, sino obedecerlo. La conclusión de nuestro primer punto es que Pablo comienza este pasaje afirmando la inspiración de las Escrituras, porque este es el punto central de todo. Si la Biblia no es inspirada, entonces no es confiable. Y si no es confiable, entonces no tiene autoridad. Pero si la Escritura es inspirada por Dios, entonces es absolutamente verdadera, confiable y suficiente para nuestras vidas. Así que la pregunta que debemos hacernos para concluir nuestro primer punto: ¿vemos la Biblia como la palabra viva de Dios? ¿O la tratamos como un simple libro religioso? ¿Nos sometemos a la autoridad de las Escrituras o tratamos y deseos sin importar lo que la Escritura nos contradiga? ¿Nos esforzamos por conocerla, por estudiarla y por obedecerla? ¿O dejamos de lado y solo dedicamos unos minutos a la semana? Así como usted trate la palabra, estará tratando a Dios. Según sea el concepto alto o bajo que usted tenga de la palabra, es el concepto que tiene de su Dios. Si creemos que la Escritura es realmente inspirada por Dios, entonces debemos amarla. Debemos estudiarla y vivir conforme lo que ella declara.
que nuestra vida refleje la verdad de que toda la Escritura es inspirada por Dios y por lo tanto debe gobernar cada aspecto de nuestras vidas. Usted dirá, bueno, José, somos una iglesia de sana doctrina. Sabemos esto. No somos unos locos que se revuelcan por el suelo. Sabemos que su palabra es la máxima autoridad. Bueno, Pablo no se cansaba de repetir las mismas cosas. A veces damos por hecho que nuestra audiencia conoce lo que nosotros conocemos. Y mis amados hermanos, yo no conozco la congregación, pero vivir conforme a la Escritura, creer que ella es la máxima autoridad, no solamente abarca la vida en la iglesia, sino que debe transformar nuestra vida en nuestros hogares, en los trabajos, junto a la sociedad, nuestras amistades. Deben ver que la palabra de Dios gobierna nuestra vida. Si nos tienen que acusar de algo, que sea de bíblicos. No hay acusación más preciosa que nos puedan hacer a la iglesia de este siglo que ser una iglesia extremadamente bíblica. Amén. Una iglesia extremadamente bíblica no es una iglesia que cierra las puertas al Espíritu Santo. No es una iglesia que dice, vamos a, qué sé yo, a dedicar demasiado tiempo a la organización. Por el contrario, una iglesia extremadamente bíblica es aquella que se somete a la guía de Dios mismo. No es una guía religiosa, es la luz de Dios, que nos guía no como esa religión o como aquellos teólogos que quieren implantar sus ideas, sus interpretaciones, su hermenéutica. Es Dios mismo, es el Espíritu Santo guiando a su iglesia en cada paso, en cada aspecto de su vida. Nuestro segundo punto es que esa Escritura inspirada por Dios, esa Escritura que es la máxima autoridad, es suficiente. Después de afirmar que toda la Escritura es inspirada por Dios, Pablo procede a explicar su propósito, su utilidad, su suficiencia. No solo es un libro divino en su origen, sino que también es divino en cuanto a su suficiencia. Dios la ha dado para transformar la vida del creyente. Dios quiere que se le conozca. Y ese conocimiento no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento transformador. La persona que conoce a Cristo cambia indudablemente. En nuestro texto de 2 de Timoteo 3:16, Pablo menciona 4 formas específicas en las que las Escrituras son útiles y suficientes. Útiles y suficientes para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Cada una de estas funciones describe cómo la palabra de Dios obra en la vida del creyente, formando su carácter y guiándolo en el camino de la verdad. La Escritura es suficiente, útil para enseñar. El primer propósito de la Escritura es que es inspirada. Aquella que es inspirada es útil para enseñar. La palabra griega usada aquí por Pablo a la hora de enseñar es didascalía, que se refiere a la instrucción doctrinal. La Biblia no solo contiene enseñanzas, sino que es la fuente principal y suficiente de lo que llamamos doctrina. En otras palabras, tu doctrina debe salir de las Escrituras. De lo contrario, es falsa. Pablo se acerca a la iglesia de Corinto y dice, da una expresión impactante, que hoy en día sería una revolución en las iglesias modernas. Pablo dice lo que la iglesia de Corinto ha aprendido de él, de Apolos
y de los demás apóstoles. De nosotros habéis aprendido a no pensar más allá de lo que está escrito. En el momento en que cruzamos lo escrito, el límite de lo escrito, estamos implantando algo nuevo. Y eso no proviene de Dios, porque lo que provenía de Dios quedó escrito. La enseñanza de la Escritura, si es útil para enseñar, quiere decir que es la máxima autoridad, es autoritativa. Cuando Pablo dice que la Escritura es útil para enseñar, está estableciendo su papel como la base doctrinal para la Iglesia. No necesitamos filosofías humanas, no necesitamos tradiciones, no necesitamos revelaciones místicas para conocer la verdad. La palabra de Dios es suficiente para enseñarnos todo lo que necesitamos saber acerca de Dios, acerca de la salvación, de la Iglesia, el propósito del hombre y la vida futura. Yo amo la historia de la Iglesia, pero la historia de la Iglesia no es palabra de Dios. Las tradiciones, todo lo que la Iglesia ha escrito durante 2000 años de historia son maravillosas. Les animo a estudiarlo, por supuesto, porque tenemos que ser humildes. Ellos estudiaron antes que nosotros, pero mis amados hermanos, no pongan la historia igual que la palabra de Dios. No tienen la misma autoridad. La historia es buena y nos da humildad en reconocer que otros estudiaron antes que nosotros. Pero el único documento que puede transformar la vida del creyente y es suficiente para ello, no es la historia. No son los documentos de Martín Lutero, ni de Juan Calvino, ni de Spurgeon. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de cualquier hombre en la historia. La enseñanza de las Escrituras, su doctrina, es suficiente. Este punto es importante porque hoy muchos rechazan la suficiencia de la palabra de Dios. Algunos buscan experiencias místicas, otros dependen de sueños, visiones o supuestas profecías modernas. Pero la Escritura misma declara que es suficiente para enseñar toda la verdad. Jesús mismo oró en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si queremos ser transformados, debemos ser enseñados por la palabra de Dios. La Escritura es útil para redarguir. El segundo propósito de la Escritura es que ella reprende, redarguye. La palabra griega aquí significa convencer a alguien de su error mostrándole la verdad de la palabra. No solo nos enseña lo que es correcto, sino que también expone el error y expone el pecado. Sí, pecado. Aquello que casi ya no se menciona en las iglesias, pecado es lo que somos nosotros. Y es lógico que cuando un predicador fiel al Evangelio viene a una iglesia a predicar, usted se ha confrontado con su pecado. Ya que ninguno es perfecto aquí, o al menos yo no soy perfecto, cuando el libro de Dios se abre, yo no debo esperar una motivación extra. Yo no debo esperar salir de aquí sonriendo y diciendo, wow, vaya mensaje, vaya motivador. No somos motivadores. Somos predicadores del Evangelio. Y un predicador del Evangelio habla el libro, explica el libro, expone el libro. Y cuando el libro es abierto y explicado, nos transforma, nos reprende, nos redarguye. La Escritura confronta el pecado. Este es un aspecto de la palabra de Dios que muchos rechazan hoy. A nadie le gusta ser confrontado. Eso es cierto.
es clara en que es suficiente para exponer y corregir el pecado de nuestras vidas. En Hebreos capítulo 4, verso 12, se nos dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Cuando escuchamos este pasaje decimos, wow, qué poder, qué potencial, la palabra de Dios es como una espada, tenemos que atacar. No, mis amados hermanos. Es como una espada porque no es para que nosotros ataquemos, es porque nos traspasa a nosotros mismos. Hace diferencia, nos hace, en otras palabras, disculpen la expresión, desnuda nuestra alma. La palabra de Dios es espejo, es un espejo ante el cual ninguna máscara prevalece. La palabra de Dios quita toda mentira de cualquier persona. Y aunque esa persona, después de leer la Biblia y verse a sí mismo como esa persona que no puede buscar a Dios, como esa persona que no puede amar a Dios a menos que Dios haga una obra previa, aunque esa persona después salga siguiendo con sus ideas, en su conciencia sabe que es mentiroso. Sabe que lo que la palabra de Dios dice es verdad. En Juan 16:8 Jesús dijo que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y juicio. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que nuestra condición, nuestra naturaleza es pecaminosa. Es como un espejo que nos muestra lo que realmente somos. Una de las doctrinas que más impactó mi vida fue la depravación total del hombre. Cuando yo entendí la doctrina de la depravación del hombre, yo no podía mirar más allá de mí mismo. Y hoy en día, mis amados hermanos, yo no sé, pero nos fijamos más en lo que otros hacen que en lo que yo hago. ¿Cómo ha venido vestido el hermano? ¿Qué zapatillas se ha puesto el hermano? ¿Cómo ha orado? Esto que ha orado no es bíblico. Estamos perdiendo el tiempo. No nos estamos sujetando a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios enseña que antes de juzgar a un hermano, yo debo mirarme a un espejo. Yo debo dejar que su palabra sea quien me juzgue a mí. Y no es un juicio en el sentido en que el Señor te va a machacar, te va a destituir, te va a alejar de Él. Al contrario, Él es un Padre que disciplina. Como buen Padre, disciplina. Y si disciplina, siéntete bienaventurado porque te ama. Amén. El Padre que ama no quiere ver a su Hijo en el error. No quiere ver a su Hijo en la práctica de pecado. Él nos ama tanto que permite que en esta mañana su libro sea abierto y nos recuerde que es su palabra la máxima autoridad para cada momento de nuestra vida. Ella no solamente confronta nuestro pecado, sino que refuta el error doctrinal. La Biblia no solo confronta el pecado moral, sino que también nos hace ver cuán equivocados estamos en nuestra doctrina, en nuestra enseñanza. Vivimos en un tiempo en el que la herejía y la falsa enseñanza están en todas partes. La única manera de identificar y rechazar el error es conocer la verdad. Su verdad. Pablo advirtió a Timoteo, un poquito más adelante de nuestra carta, en el capítulo 4, él advirtió en el versículo 3 diciendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas. La versión de las Américas me encanta cómo traduce la expresión no sufrirán la sana doctrina. Ella dice, no soportarán la sana doctrina.
Es vergonzoso, hermanos. Yo me he encontrado con predicadores que cuando les hablas de doctrina se tapan los oídos. Es como que entran en un proceso de ansiedad cuando les hablas de doctrina y sabiendo que están equivocados, más se endurecen. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de enseñar la palabra de Dios porque al hermano le sienta mal? ¿O vas a levantar la palabra de Dios arriba como un estandarte y baluarte de la verdad? Es por esto que debemos usar las Escrituras para examinar toda la enseñanza y exhortar a nuestros hermanos a rechazar lo que no se sujeta a la verdad de Dios. Amén. No podremos cambiar los errores doctrinales por medio de una amistad. Los errores doctrinales se cambian por medio de la predicación del Evangelio. La Escritura es útil para corregir. La palabra corregir en griego significa restaurar algo a su estado original o a su estado correcto. La Biblia no solo nos dice lo que está mal, sino que también nos muestra cómo corregirlo. Eso es maravilloso. No es simplemente un martillo que rompe, sino que es un alfarero también que viene y que moldea. Esa vasija que previamente se rompió, encontró la solución en las mismas manos que la rompieron. Si es Dios quien me rompe, bienaventurada sea esa rotura, porque sé que Él me levantará. Él moldeará la vasija conforme Él quiere, conforme su criterio. La Biblia no solo te rompe, no solo te corrige, luego te levanta y te moldea. La Escritura restaura al creyente caído. Cuando alguien cae en pecado, ¿cómo puede ser restaurado? La respuesta está en la palabra de Dios. La Biblia nos muestra el camino del arrepentimiento y la restauración. En el Salmo 19, verso 7, el rey David dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Cada vez que nos alejamos de Dios, las Escrituras nos muestran el camino de regreso. La Escritura corrige nuestra manera de pensar. La corrección de la Biblia no solo es moral, sino también intelectual. Vivimos en un mundo lleno de ideas falsas y filosofías huecas. La única manera de renovar nuestra mente es a través de la palabra de Dios. Como bien dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia cambia nuestra manera de pensar para que podamos ver la vida bajo la perspectiva de Dios. No me sirve decir que yo conozco a Cristo y sigo pensando de la misma manera que pensaba hace años. El comportamiento está condicionado por el pensamiento. Y si mi comportamiento cambia, no puede ser por algo externo, no puede ser por algo religioso, debe ser porque mi mente ha sufrido un cambio. Nuevos pensamientos vienen a mi mente que gobiernan mi corazón. Y es que los deseos que tenía antes, ahora ya no los tengo. Esos deseos que no tenía, ahora los estoy recibiendo. Y es que antes no amaba su palabra, antes no me sometía a su palabra, pero ahora me complazco, me deleito en las Escrituras. Debe haber un cambio. La Escritura es útil para instruir. Aquí terminamos el segundo punto rápido. El propósito de la Escritura
que se menciona aquí, Pablo menciona que es suficiente para instruir en justicia. La palabra griega aquí significa entrenamiento o disciplina. La Biblia no nos entrena para vivir de manera justa y piadosa. La Escritura nos entrena en la vida cristiana. Ser cristiano no es solo evitar el pecado, sino aprender a vivir en obediencia a Dios. La Biblia nos entrena en justicia para que podamos reflejar el carácter de Cristo. ¿Te pareces a Cristo? Habrá que preguntar a la esposa. No le pregunten a la mía. En Tito, capítulo 2, versos 11 y 12, Pablo dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. La palabra de Dios nos enseña cómo vivir una vida santa en un mundo caído. La Escritura nos capacita para toda buena obra. Pablo concluye su argumento en el versículo 17 diciendo: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí vemos el resultado final. Algo que veremos en el tercer punto ya a continuación. No solo somos salvados por gracia, sino que también somos llamados a vivir en obediencia. Y la única manera de saber cómo hacerlo es en las Escrituras. La conclusión de nuestro segundo punto es que Pablo deja en claro que la Escritura no solo es inspirada por Dios, sino que también es suficiente para la vida de la iglesia. Amén. No necesitas psicólogos. No necesitas consultar para una vida cristiana. No necesitas consultar, mis amados hermanos, al pastor Google o a la IA. Necesitas su palabra. Es su palabra suficiente, completamente suficiente para poder vivir conforme a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ella nos enseña la verdad. Ella nos confronta con nuestro pecado y nuestro error. Ella nos corrige y nos restaura. Ella nos entrena para vivir conforme a su voluntad. Por eso no podemos darnos el lujo de ignorar la palabra de Dios. Si queremos ser creyentes maduros y preparados para toda buena obra, debemos sumergirnos en las Escrituras cada día. La pregunta es: ¿estamos dejando que la palabra de Dios nos transforme? ¿O solo leemos superficialmente sin aplicar sus enseñanzas? La Biblia no es solo un libro para estudiar. Es un libro para obedecer y para vivir. Que Dios nos ayude a valorar su palabra, la cual es suficiente para transformar nuestra vida. Terminamos con el tercer punto. Hemos dicho su origen, que es inspirada por Dios, es la máxima autoridad. Hemos dicho que es suficiente para la vida de la iglesia y del cristiano día a día. Pero tiene un propósito. Después de explicar que toda la Escritura es inspirada por Dios y suficiente para transformar la vida del creyente, Pablo concluye su argumento en 2 Timoteo 3:17 con el propósito final de la palabra de Dios. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta declaración nos muestra que la Biblia no solo nos informa, sino que nos transforma y nos capacita para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. En este versículo encontramos 3 verdades clave. La Escritura forma al hombre de Dios. La Escritura lleva a la madurez espiritual.
Y la Escritura equipa al creyente para toda buena obra. Veamos rápidamente cada una de ellas. La Escritura forma al hombre de Dios. Pablo dice que la Escritura es para el hombre de Dios. Esta frase no se refiere únicamente a Timoteo, como sí lo hace en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11. Pedro, por ejemplo, cuando habla del hombre de Dios, de los santos hombres de Dios, se refiere a los autores del Antiguo Testamento. Y hombre de Dios siempre tiene una referencia a la declaración de las Escrituras, a la predicación de su palabra, pero en este texto alude a cada creyente. Así que esto no es solamente para Timoteo en su tiempo, sino que es para cada uno de nosotros, hombres y mujeres que han venido al servicio de su Rey, de Jesucristo. Como decíamos, la expresión hombre de Dios se usaba en el Antiguo Testamento para describir a los profetas y a los siervos de Dios. Deuteronomio, Samuel, con Elías, por ejemplo. Pero, como hemos dicho, Pablo aplica directamente este concepto a todo aquel que ha nacido de nuevo. Todo aquel que considera que la palabra de Dios es inspirada, que es la máxima autoridad, que es suficiente, es para él este versículo. Es para esa persona que debe poner oído atento a esta palabra. Ser un hombre de Dios implica un carácter piadoso. Un verdadero hombre de Dios no es definido por su conocimiento intelectual, sino por su carácter transformado. La Escritura tiene el poder de formarnos y hacernos hombres y mujeres que reflejen el carácter de Cristo. Como decíamos este versículo en 1 Timoteo 6:11, Pablo le dice a Timoteo: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia y la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Notamos que ser un hombre de Dios implica huir del pecado, perseguir la justicia y la piedad y vivir en fe y amor, como vivía Cristo. Todo esto solo es posible, es únicamente posible cuando la palabra de Dios habita en nosotros y transforma nuestra mente. Cuando la palabra de Dios llena cada rincón de nuestro corazón. El hombre de Dios es formado por la Escritura, no por las experiencias. Muchos hoy en día buscan ser espirituales a través de experimentar ciertas emociones, señales, revelaciones místicas. Pablo deja claro que el único medio para ser verdaderamente un hombre, una mujer de Dios, es su palabra. No es suficiente la experiencia. No es suficiente la emoción, no es suficiente la tradición. Solo la Escritura tiene el poder y la suficiencia para moldear nuestra vida según la voluntad de Dios. La Escritura lleva a la madurez espiritual. Pablo dice que el hombre de Dios debe ser perfecto. La palabra griega para perfecto aquí no significa perfección absoluta, sino madurez, plenitud, preparación completa. La madurez espiritual es el objetivo de la Escritura. Dios quiere que seamos maduros. Dios no nos ha salvado para que permanezcamos espiritualmente inmaduros. Él quiere que crezcamos y lleguemos a la madurez, a la imagen, a la semejanza según Cristo. En Efesios capítulo 4, verso 13, nos dice que el propósito del ministerio de la palabra es
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Amén. Esto significa que un creyente no se alimenta constantemente, un creyente que no se alimenta constantemente de la Escritura, no llegará a la madurez espiritual. La madurez espiritual no ocurre de manera instantánea. Es un proceso. Muchos quieren madurar espiritualmente de inmediato, pero la transformación de la palabra es un proceso continuo. El salmista en el capítulo 1, versículo 2, versículo 3 dice que el hombre bienaventurado medita en la ley de Jehová de día y de noche. Y el resultado será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Este es el proceso, es un proceso que requiere constancia, requiere sumisión, requiere disciplina en la palabra de Dios. Un creyente inmaduro es ineficaz en la obra de Dios. Hebreos 5:12 hasta el verso 14 nos advierte contra la inmadurez espiritual. El autor a los Hebreos dice: debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, ¿tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La falta de madurez impide que seamos útiles en la obra de Dios. Un creyente maduro es aquel que ha sido moldeado por la Escritura y puede discernir entre el bien y el mal conforme al criterio de Dios. La Escritura equipa al creyente para toda buena obra. Pablo concluye diciendo que la palabra de Dios nos hace enteramente preparados para toda buena obra. La palabra griega para enteramente preparados es que significa equipados completamente, sin que falte nada. Esto nos enseña dos cosas importantes con las que vamos a terminar. La Escritura nos da todo lo que necesitamos para servir a Dios. No necesitamos buscar nuevas revelaciones, ni métodos humanos. La Biblia nos equipa completamente para toda buena obra. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 dice: cuando todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Esto significa que no nos falta nada para vivir en obediencia a Dios. Tenemos la mayor información, el mayor documento jamás encontrado, su palabra, la cual es suficiente para esto. Nuestra vida espiritual, nuestro ministerio y nuestra relación con los demás deben ser guiados por la palabra de Dios. La Escritura nos capacita para toda buena obra. Efesios capítulo 2 versículo 10 nos dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero para cumplir esta misión debemos ser preparados por la palabra. Cuando Dios llamó a Josué a liderar el pueblo de Israel, le dijo en el capítulo 1, versículo 8 del libro de Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué no necesitaba estrategias militares, estrategias humanas. Josué necesitaba confiar en la palabra de Dios. Necesitaba confianza total y plena en que Dios era fiel a lo que estaba escrito.
La conclusión de nuestro punto es que Pablo nos enseña que la Escritura no solo nos informa, sino que nos transforma y capacita para que seamos preparados completamente para toda buena obra. Las Escrituras forman al creyente. Las Escrituras nos llevan hacia la madurez espiritual. Las Escrituras nos equipan completamente para servir a Dios conforme a su voluntad. Hoy en día muchas iglesias dependen de métodos pragmáticos, entretenimientos o filosofías humanas para crecer. Pero Pablo deja claro que solo la Escritura es suficiente para formar al creyente, para que sea maduro, para que sea equipado para toda buena obra. Escuchaba a un pastor decir: hay un grupo de jóvenes en la iglesia. El que los lidera debe hacer salidas, actividades, que saquen a los jóvenes a la calle para que se diviertan, que vayan a cenar, que vayan a hacer juegos, cosas así. Eso no es malo, pero nunca avanzarán en la fe si no es por medio de la palabra. Mis amados hermanos, no solamente nosotros, nuestros jóvenes, nuestros niños, necesitan no nuestras ideas, no las ideas que enseñan en los colegios, no las ideas que hay por internet. Los niños, señores, los jóvenes, los adultos, los ancianos, necesitan la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La pregunta final es: ¿estamos permitiendo que las Escrituras nos lleven a la madurez espiritual? ¿O estamos acudiendo a otras fuentes para poder crecer? Dios nos ha dado su palabra para hacernos siervos útiles y preparados para toda buena obra. Si realmente queremos ser equipados para toda buena obra, debemos sumergirnos en las Escrituras, estudiarla, obedecerla y vivirla cada día. Hemos recorrido este texto fundamental de 2 Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Y hemos visto cómo la Escritura es inspirada por Dios, cómo es suficiente para la vida cristiana y cómo equipa completamente para toda buena obra. Ahora llegamos a la pregunta final y más importante. ¿Qué haremos con la verdad que hemos recibido? No basta con reconocer la inspiración de la Biblia si no vivimos bajo su autoridad. No basta con afirmar que la Biblia es suficiente si seguimos buscando respuestas en la psicología secular, en la cultura o en nuestra propia razón. No basta con decir que la Escritura nos capacita si no la estudiamos con diligencia, si no nos sometemos a su enseñanza. La fidelidad a la palabra comienza con la relación con ella. La primera implicación de este pasaje en nuestra relación personal es con la Escritura. No podemos hablar de la autoridad y suficiencia de la Biblia si no pasamos tiempo con ella. Es imposible crecer en la fe si nuestra Biblia está cerrada la mayor parte del tiempo. Los grandes hombres de Dios en su historia han sido hombres de palabra. Hombres como Lutero, hombres como Calvino, Edwards, Spurgeon, en nuestro tiempo, Sproul, MacArthur, todos tienen algo en común. Aunque diferentes perspectivas, ellos ponían la palabra de Dios por encima de todas las cosas. La palabra de Dios es la máxima autoridad para nosotros, aunque el mundo diga lo contrario. El pensamiento de estos hombres, sus palabras, sus decisiones estaban moldeadas por las Escrituras. ¿Podría decirse lo mismo de nosotros? ¿Podría decirse que estamos en el mismo equipo? ¿En el mismo campo de batalla? ¿Estamos en el lugar donde se pelea por la autoridad de las Escrituras? ¿O estamos en el lugar donde
no es tan importante. Sí, es palabra de Dios, pero hay más cosas que la palabra de Dios. No trata solo de leerla, sino de estudiarla con profundidad, de meditar en ella, de aplicarla, de permitir que transforme nuestros corazones. Dios creo que nos ha hablado en esta mañana. Amén. Y nos llama a la acción. Comprométete a estudiar la palabra diariamente. No dejes que pase un solo día sin sumergirte en las Escrituras. Si no tienes un plan de lectura, comienza hoy. Comprométete a someterte a la palabra de Dios, aunque te cueste, aunque te confronte. No busques excusas ni interpretaciones al texto según tu conveniencia. Deja que la palabra de Dios transforme tu corazón. Comprométete a proclamar la palabra con valentía. Necesitamos hombres y mujeres valientes. No tengas miedo de afirmar la verdad en un mundo que la rechaza. Sé un portador fiel del mensaje de Dios. Dios ha hablado, ahora nos toca responder. ¿Qué haremos con su verdad? ¿Seremos fieles a su palabra? Termino orando como el Señor oró. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén, Señor. Amén.